Hola, cordial saludo. El día de hoy vamos a analizar qué es la unidad de valor tributario. La VT es una unidad mediante la cual la administración tributaria expresa todos sus valores. Es decir, ya no expresa los valores en pesos, sino que lo expresa en VT. Con ello, es decir, con la VT se define, entre otros, contribuyentes de los impuestos, responsables de impuestos, agentes de retención, bases para aplicar retenciones, deducciones, exenciones, sanción mínima, entre otros aspectos, es decir, todos los valores que la administración tributaria deba expresar a sus obligados, pues los tiene, lo hace mediante la VT. ¿Cómo nace la VT en Colombia? En Colombia la VT fue creada en el año 2006, según el artículo 50 de la ley 1111, que modificó el artículo 868 del Estatuto Tributario. Y en esa ley que dio vida a la VT en Colombia, se le asignó inicialmente como punto de partida un valor de 20.000 pesos para cada VT. ¿Cuál es la importancia de la VT? La VT permite simplificar procesos. ¿Por qué? Porque cuando no existía la VT, la administración tributaria tenía que todos sus valores que estaban expresados en pesos de un año a otro actualizarlos. Entonces no, se encontraba con que debía emitir una o varias resoluciones bastante extensas actualizando cada uno de los términos de las bases, de los parámetros, y era bastante dispendioso. Genera estabilidad, la VT genera estabilidad, ¿por qué? Porque los contribuyentes sienten seguridad respecto a las actuaciones de la administración tributaria, sienten que ya está establecido, está estandarizado y que la DIAN no le va a cambiar de un momento a otro aspectos como bases, tarifas, exenciones y demás. Facilita procesos fiscales. ¿Por qué? Porque los contribuyentes responsables o antes de retención saben que, por ejemplo, la base para aplicar retención en la fuente para compras en general es de 27 VT y eso no va a cambiar a través del tiempo, eso ya está estandarizado. Pero sí cada año va a cambiar el valor de la VT y en ese sentido se va a modificar al final en términos de pesos, es decir, en términos relativos se va a modificar la base, cada vez va a ir incrementando. Y la VT genera estandarización, ¿por qué? Porque la administración tributaria ya tiene todo establecido. Veamos cómo funciona antes del 2006, que fue el primer año con que nació la VT. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí un decreto del año 2005, donde la DIAN dispone cada uno de los parámetros, por ejemplo, para el impuesto a la renta, luego que para el IVA, bueno, expresados en pesos. Entonces tiene, por ejemplo, en el año 2004 y en el año 2005. Y así como vamos viendo, eran resoluciones bastante extensas y que era muy dispendioso el manejo para el contribuyente, en el sentido de que cada año le cambiaban los valores y no había seguridad o lo que ya estaba aprendido en un año, pues ya para el año siguiente tocaba volver a aprenderlo. Aquí para efectos de IVA, ¿quiénes podrían pertenecer al régimen simplificado? Bueno, hoy en día ya no hablamos de régimen simplificado, sino hablamos de no responsables de IVA. Entonces, en ese tiempo decía que para pertenecer al régimen simplificado, hoy no responsables de IVA, las personas naturales debían tener un patrimonio inferior a 80 millones en el año 2004 y en el año 2005 inferior a 84.880.000. Que los ingresos brutos totales provenientes de la actividad para poder pertenecer al régimen simplificado en el año 2004 era de 60 millones de pesos y en el año 2005 de 63.660.000. Y así sucesivamente, ya para el año siguiente tenía que la administración tributaria incrementar estos valores por el valor del IPC, pero para cada partida de estas fijar un valor posterior.
año a año. Entonces, como vemos aquí, esta resolución es bastante extensa y era con lo que se encontraban los contribuyentes cada año, porque la administración tributaria tenía que actualizar cada una de las cifras que relacionadas con los impuestos. ¿Cuál es el histórico o el valor histórico de la VT? Entonces nos encontramos que en el año 2006 el valor era de 20.000 pesos, para el año 2007 24.974, para el año 2008 22.054 y así sucesivamente ha ido incrementando, como se dijo anteriormente, eh, según haya incrementado el IPC para clase media, dice de precio al consumidor para clase media, y llegamos al año 2024 con un valor de VT de 47.065. ¿Cómo se modifica el valor de la VT? Entonces, dice que la unidad de valor tributario se reajustará anualmente en la variación de índice de precios al consumidor para ingresos medios que certifique el DANE por el periodo comprendido entre el 1 de octubre del año anterior al año grabable para el cual va a funcionar ese valor y la misma fecha del año inmediatamente anterior. Es un ejemplo, la VT para el año grabable 2025 se determina de la siguiente manera, o se determinó de la siguiente manera. Se tomó la VT del año 2024 y se incrementó con el porcentaje de variación de precios al consumidor para ingresos medios que ocurrió en Colombia entre el 1 de octubre del año 2023 y el 1 del año de octubre de 2024. O como lo dispone aquí la resolución, el índice de precio al consumidor entre el 1 de octubre del año 2024 y el 1 de octubre del año 2023. La VT para el año grabable 2024 se determinó de la siguiente manera. Entonces tenemos extracto de una resolución, la parte de la resolución 0187 del 28 de noviembre del 2023, mediante el cual la Administración Tributaria oficializa el incremento y establece la VT para el año 2024. Dice así: que de acuerdo con el oficio 2023-15-1008, bueno, del 13 de octubre del 23, suscrito por el coordinador un funcionario del DANE, de la oficina, de la oficina correspondiente, la variación acumulada del índice de precio al consumidor para la clase media en el periodo comprendido entre el 1 de octubre del año 2023, ojo que estamos mirando cómo se calculó la VT para el año 2024. La variación del IPC entre el 1 de octubre del año 23 y el 1 de octubre del año 22 fue del 10.97. Entonces, el valor de la VT del año 2024 resulta del siguiente cálculo: tomar el valor de la VT del año 2023 y multiplicado por el IPC de clase medias por el periodo que ya hemos comentado. Así las cosas, la VT del año 24 es el resultado de tomar 42.412, que es el valor de la VT del 2023, multiplicado por 1.1097. 1 es una constante y 10.97 es la inflación, el IPC del periodo que hemos comentado, 10.97, pero expresado en términos decimales. En ese sentido, al final, el resultado de la VT para el 2024 es de 47.065. Para entenderlo mejor, analicemos el caso de la sanción mínima establecida por la Administración Tributaria. Según el artículo 639 del Estatuto Tributario, la sanción mínima está estandarizada en 10 VTs. El valor mínimo de cualquier sanción incluye las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidar la persona o entidad sometida a ella o la administración de impuestos, será equivalente a 10 VT. Mire que este es el estándar establecido por la Administración Tributaria y estas 10 VT se han venido manejando mucho tiempo atrás y se va a mantener hasta que la Administración Tributaria, a través de una nueva resolución, no la modifique. Si tenemos que para el año grabable 2022 la VT valía 38.004, para conocer el monto de la sanción mínima basta con tomar las 10 VT que ya están estandarizadas por 38.004, que es el valor de la VT del 2022, y en ese año la sanción fue de 380.000, la sanción mínima. Veamos ahora para el año siguiente, el 2023, 10 VT, que es el estándar establecido por 42.412 pesos, que es el valor de la VT del año 2023. En ese año la sanción mínima era de 424.000. Ya para el año 2024,
10 VTs multiplicado por 47.065, que era el valor de la VT, o es el valor de la VT para el año 2024, la sanción mínima está establecida en 470.000. Esto matemáticamente está cerrado a miles, miles. ¿Por qué? Porque así lo dispone el artículo 577 del Estatuto Tributario, que dice que todas las cifras manejadas en términos tributarios, todas las cifras relativas, deben aproximarse al múltiplo de 1000 más cercano. Bueno, con esto hemos conocido un poco más de aspectos que nos interesan para quienes nos estamos iniciando en la parte de los tributos. Muchas gracias por la atención y nos encontramos en un nuevo video.